¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Quiero aprovechar este momento pues para saludarlos y compartir con ustedes un poquito en relación a las 10 afirmaciones, mejor conocida como los 10 mandamientos. Lo que ocurre es que la palabra original, en el idioma original en el que se escribió el Antiguo Testamento, es el arameo y el hebreo. Y en este caso la palabra que se tradujo como mandamiento realmente es la palabra devarim, que es palabras. Dabar es palabra, devarim en plural palabras. 10 palabras o 10 afirmaciones. Em, entonces, 10 afirmaciones que da el Señor. En, en, en hebreo, muchas veces el hebreo nos revela muchas veces una mayor profundidad al entendimiento de lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta imagen vemos el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. El hebreo se escribe de derecha a izquierda y se lee de derecha a izquierda. Se escribe y se lee de derecha a izquierda. En los recuadros de hasta arriba vemos los caracteres hebreos. Bereshit. Segundo, Bara. Tercero, Elohim. Et Hashamayim. Ve'et Haaretz. Abajo viene cómo se leería la pronunciación. ¿Qué dice? Literalmente dice principio, creó Dios, lo, lo creó, en relación a lo, ¿qué es lo que creó? Lo creó, los cielos, y la tierra. Es decir, que el et y en la penúltima posición, en la penúltima casilla de et, lo que parece una i latina es i, de, de i, cielos y la tierra. Pero lo que estás viendo ahí es el Aleph y el Tav. Esa que parece una X y luego la otra que parece una N es la Aleph y la última es la Tav. En el, en el griego equivale a la primera letra de el alfabeto griego, que sería el alfa, y la otra letra, la última, que es omega. A ver si eso les suena como algo. Bien, pasamos a la traducción. Principio creó Dios los cielos y la tierra. Y por eso puse abajo alfa y omega. Seguramente que ya todos sabemos quién es el alfa y el omega. Bueno, ahora me gustaría que visualizáramos esas rayitas azules como los brazos del candelabro, es decir, de la menorá que se encuentra en el tabernáculo y que es emblemática para, pues lógicamente, el pueblo judío. Casi todos asociarán a los judíos, mesiánicos o no, con el candelabro o la menorá. La primera, segunda, tercera y luego una en medio y luego otras tres más a la derecha. Candelabro de 7 brazos. La primera, la primera de ellas es la primera santa convocación del Señor que aparece en Levítico 23. En Levítico 23 el Señor da instrucciones de las santas convocaciones a las cuales quiere convocar a su pueblo. Quiere tener, eh, quiere tener una relación estrecha con su pueblo y para hacerlo así ha fijado unas santas convocaciones a sus tiempos. La primera, cuando tengas tiempo, sugiero que revises el Levítico 23. La primera de las santas convocaciones es el Shabbat.
la observancia del séptimo día de reposo por estatuto perpetuo. No hay nadie que tenga derecho a cambiar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la última. Porque también recordemos que está muy claramente expresado que no se puede cambiar ni una jota ni una tilde de la palabra. Entonces, la primera de las santas convocaciones es el Shabbat, el séptimo día de observancia. Y como decía yo antes, nadie tiene el derecho a cambiarla, ni un papa, ni una denominación, ni los mismísimos apóstoles, ni el emperador Constantino, ni. Uno puede buscarle ahora podemos hacer búsquedas de Google y puedes buscar con toda facilidad dónde y cómo se cambió la observancia del Shabbat al domingo. Y tú vas a encontrar respuestas que te sorprenderán, respuestas que no pensabas existían o que tenías la idea de que era otro motivo por el cual se cambió. Bueno, ni el Shabbat ni ninguna de estas santas convocaciones pueden ser cambiadas. La primera de ellas es la Pascua. Después de la Pascua se celebra la Santa Convocación de los panes sin levadura, después las primicias, después semanas o Pentecostés, después trompetas, después expiación y después caballas. Bien, resulta que cada una de ellas tiene cumplimiento histórico con el pueblo hebreo y cumplimiento mesiánico con el Mesías. Es decir, que en la Pascua el pueblo hebreo fue liberado de Egipto. En la Pascua, en los tiempos de Jesús, el pueblo de Dios fue liberado del pecado. A continuación sigue la fiesta de panes sin levadura. En esa santa convocación, durante ese periodo de tiempo, se hizo purificación por el pecado. ¿Qué ocurre a la tercera fiesta? Primicias. Todas estas tienen una manera de contarse para que caigan en ciertos días específicos según un conteo que da Levítico 23. No son fechas fijas. Bien, la Pascua no se debe celebrar nunca en una fecha fija. La Iglesia Católica, y por heredad, porque nos lo heredó la Iglesia Católica, los cristianos, la mayoría de los cristianos celebran la Pascua al mismo tiempo que la celebran la Iglesia Católica, pero no conforme a lo que dice la ley de Dios en Levítico 23. Bien, llega la fiesta de primicias. En los tiempos de Jesús ocurrió en un domingo. De hecho, siempre ocurrirá en un domingo del calendario gregoriano. Después hablaremos del calendario bíblico y cuando empiezan los días y terminan los días. Pero en resumen, a la puesta del sol y de puesta al sol. Es decir, que realmente el domingo empieza, técnicamente, digamos, a la puesta del sol del sábado. Bien, entonces, a la puesta del sol del Shabbat, que tú conoces como sábado, a las 6, digamos, 6:30 de la tarde, se había cumplido 3 días y 3 noches desde que Jesús había sido crucificado en la Pascua. Jesús resucita a la puesta del sol del Shabbat. Técnicamente hablando, estamos hablando de sábado de tarde, sábado de noche, pero en el calendario bíblico se convierte en el primer día de la semana. Fiesta de primicias. Resucita el Mesías. Resurrección y ascensión.
50 días después de la fecha de la Santa Convocación de las Primicias, que el mundo conoce como Domingo de Resurrección, que no tiene nada que ver, en realidad, si te pones a analizarlo a fondo, con un domingo, sino más bien con la fiesta de primicias, es decir, la Santa Convocación de las Primicias, que técnicamente no es domingo, sino Shabbat, a la puesta del sol del Shabbat, técnicamente es sábado de tarde en el calendario gregoriano. ¿Mm? Bien, entonces 50 días después de la fiesta de primicias llega la fiesta de las semanas, donde se da el derramamiento del Espíritu en, en el tiempo de los judíos y la definitiva ascensión al cielo del Mesías. Esas concluyen las santas convocaciones de la primavera. En el otoño hay otras tres trompetas que revela la última amonestación al pueblo de Dios para despertar, porque el Señor empieza a hacer su regreso a la tierra, es decir, tal y como el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados y tenía que ingresar al lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo y de su familia y del mismo, el Mesías, que es nuestro sumo sacerdote, hace una transición al lugar santísimo en la fiesta de trompetas. De algún año. ¿Cuál será? Ya lo veremos. Algunos tienden a afirmar que es en tal fecha o en tal fecha. La cuestión es de que ya ocurrió. El sumo sacerdote, cuando resucitó en primicias, ascendió al cielo, mostró su ofrenda de sacrificio al Padre, que la aceptó, y empezó a hacer su última labor de expiación por la humanidad, que incluía pasar al lugar santo, tal y como lo hace el sumo sacerdote. Pero en cierto momento tiene que pasar al lugar santísimo. Eso ocurre en la fiesta de trompetas de algún año. Del pasado ya ocurrió. Después, en algún otro momento, entra al lugar santísimo en la, perdón, en la santa convocación de expiación para hacer redención de los pecados. Y lo único que queda es salir del lugar santo al lugar santísimo, depositar los pecados sobre el chivo expiatorio, declarar que el que es justo será siendo justo y el que es injusto seguirá siendo injusto, y salir del lugar santo hacia el atrio. El atrio representa la tierra y se dirige a la tierra para hacer el rescate de la humanidad en su segunda venida. Esto es Génesis 1:1. Si te das cuenta, es un círculo cerrado. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero también la tierra representa el pecado y Egipto. El pan y sin levadura por medio de la purificación del pecado del alfa y el omega. En primicias el Señor asciende a los cielos. En la fiesta de semanas se derrama el espíritu de santidad en los apóstoles. Asciende finalmente Jesús al lugar santo. Y en el tiempo de los hebreos es cuando se dan los 10 mandamientos. Volvemos a los 10 mandamientos, entre comillas, las 10 afirmaciones. Después trompeta de Dios, es decir, el gran despertar para el pueblo de Dios, que se concientice de que el Padre está, perdón, el sumo sacerdote, el Mesías, está haciendo la transición del lugar santo al lugar santísimo en la santa fiesta de expiación, para hacer la última expiación por el pueblo de Dios en algún momento. Y para volver a el atrio, que es la tierra, para hacer el rescate del pueblo de Dios.
Bien, Deuteronomio 16, del 15 al 17, las palabras claves aquí es fiesta solemne de las semanas, es decir, Pentecostés. Ninguno se debe presentar. Estamos a punto de llegar a esa santa convocación en 2 semanas. Luego les comparto la fecha exacta. El pueblo hebreo caminó desde su salida de Egipto en la Pascua por 7 semanas completas hasta el día número 50, donde llegaron al Sinaí y les fue entregada la ley, entre comillas. La real traducción, la verdadera traducción debería ser la enseñanza, porque Torah o ley es más bien la enseñanza. Cuando se llega al día 50, en la convocación de semanas, aquí está muy claro, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Mi pregunta para ti es la siguiente. Si somos caminantes en busca de la verdad, si estamos buscando salir de las falsas doctrinas, si queremos agradar a Dios verdaderamente como Él quiere que sea agradado, entonces tenemos trabajo que hacer, trabajo investigativo. Porque realmente si te pones tú a pensar, Dios te dio el día de hoy, Dios te dio la vida con una misión y para un propósito. Y ese propósito no es hacerte licenciado, abogado, doctor, enfermera, arquitecto, jardinero. No es buscar tu felicidad, como el mundo lo dice. Tenemos una misión y un propósito, y ese es mostrarte digno de entrar al reino de los cielos. ¿Con qué ofrenda llegarás tú al día 50? ¿O llegarás con las manos vacías? En Éxodo 6 hay 7 afirmaciones. Sacaré, liberaré, redimiré, tomaré, seré, meteré y daré por heredad. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto en la fiesta de la Pascua. Os liberaré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Bereshit 1:1 en hebreo. Lo voy a hacer pasar. Ahora les voy a enseñar algo distinto. Volvemos a poner al alfa y al omega. Las 7 afirmaciones. Sacaré, liberaré, redimiré, tomaré, seré, meteré, daré por heredad. En las mismas santas convocaciones. No hay casualidad. Y lo triste es que están siendo ignoradas. ¿Por qué están siendo ignoradas? ¿Quién lo cambió? ¿Será que está funcionando el plan del enemigo de cambiar los tiempos y la ley? La Pascua es la puerta del tabernáculo. La santa convocación de panes sin levadura representa el altar de bronce. Primicia es la fuente. La semana es la menorá, el candelabro. Trompeta es el altar del incienso. Expiación el arca. Cabaña es el tabernáculo. Perdón, me fui muy rápido. Egipto, pecado y libertad. Purificación del pecado y santidad. Resurrección, ascensión y esperanza. Derramamiento del Espíritu, Torah y el Espíritu, es decir, la enseñanza y el Espíritu Santo. Derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento de la enseñanza real y verdadera.
de la cual tenemos que alimentarnos. Trompeta de Dios, resurrección, redención, resurrección, rescate y reposo. Entonces, las 10 palabras, Aseret Hadebarim, 10 afirmaciones. ¿Será que las 10 palabras o las 10 afirmaciones, más bien, ¿será que las 10 afirmaciones se pueden reducir a 10 palabras? ¿Será que se puede reducir a 5 palabras? ¿O a 3? ¿O a 2? ¿O en una? Se podrán resumir los 10 mandamientos que tú conoces en una sola palabra. Amor. Toda esta enseñanza tiene que ver con amor y cómo Dios quiere que lo amemos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Este es Juan 15:9. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, repito, si guardareis mis mandamientos, todos, no solo algunos. A nadie le dio permiso el Señor de borrar uno solo, ni una jota siquiera, ni una tilde. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mateo 22 del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y después habla de cómo amar al prójimo. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra en hebreo depende, que se utilizó aquí traducido como depende, literalmente es cuelgan. De estos dos mandamientos cuelgan la ley y los profetas. ¿Cómo amamos al prójimo? Cuidando nuestros defectos de carácter y promoviendo las virtudes en oposición. Al orgullo se le opone la humildad, a la pereza la diligencia, a la avaricia la generosidad, a la gula la temperancia, a la lujuria el amor al prójimo, para verlo como tu hermano, no como un objeto, a la envidia la caridad y a la ira la paciencia. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? Es que Dios nos ayuda a hacer posible lo que es imposible para el ser humano. El día de reposo como señal, el Shabbat. A lo que voy es que hay derramamiento del Espíritu, hay crecimiento espiritual en esas fechas apartadas que el Señor nos ha dado, donde no quieren distracción alguna, mundana, solamente comunión con el Señor, como lo es el Shabbat, es decir, el día de reposo, el séptimo día. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones? Para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. Y el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Para los hermanos y amigos que prefieren que el Señor les explique si realmente teníamos que obedecer este mandamiento. No
¿No será preocupante el último verso que está aquí, los últimos tres renglones? El que lo profane, de cierto morirá. El que haga obra alguna, es decir, obra mundana, en el día de reposo, esa persona será cortada de medio de su pueblo. Creo que es algo que nos debe poner a pensar. Nos debe poner a meditar y hacer las búsquedas en Google, a preguntar en la Biblia, a hacer lo que tengas que hacer para salir de dudas de si estás quebrantando el cuarto mandamiento o no. Porque no hay nada más importante en tu vida que cumplir con tu propósito y tu misión. ¿De qué te va a valer haber sido abogado, doctor, enfermero, lo que fuera? O más aún, haber sido un hombre bueno, si no conociste al Señor como Él quería que lo conocieras en estas santas convocaciones. Por eso dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. En realidad es hacedores de anomía, en griego. Y anomía es infractores de la ley. Por eso me parece que especialmente nosotros, algunos de ustedes que son intérpretes, traductores, abogados, que van a la fuente, a lo que dice la ley en la palabra. ¿No será que tengamos que ir a la fuente para ver realmente lo que dice y convencernos a nosotros mismos? O más bien que el Espíritu nos convenza de lo que es verdad, porque la verdad nos librará, es decir, la verdad te hará libre. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que él trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo reposó. Cesó y reposó. Los hijos de Israel. Ah, esos son los judíos nada más. No, porque no podemos decir que somos hijos de Israel o somos el Israel espiritual cuando nos conviene y cuando no, no. A consecuencia de obedecer la enseñanza, el pueblo de Dios come de una manera diferente, piensa de una manera diferente, actúa de una manera diferente, viste diferente, habla diferente y hay muchas otras más que pudiéramos agregar. Entonces, los 10 mandamientos, al cambiar la escalera de prioridades, al reestructurar nuestra vida, tomando en cuenta qué es lo que era más importante para nosotros antes y reestructurándolo, poniendo en primer lugar a la relación con Dios. El número 2, a la relación con el prójimo. En el 3, el crecimiento espiritual. En el cuarto, el carácter y la integridad. En el quinto, la salud y el cuidado de los recursos. Sexto, un propósito y una vocación. 7, contribución y generosidad. 8, gratitud y contentamiento. 9, la identidad correcta. Y 10, la esperanza eterna. En rojo tengo unos numeritos que aplican a los 12 pasos de la rehabilitación, que estamos compartiendo con los muchachos en el centro de rehabilitación. Pero la rehabilitación y los 12 pasos sirven para rehabilitarnos de cualquier cosa, inclusive de los malos hábitos, inclusive de los defectos de carácter, donde admites en el primer paso, crees que un poder superior a ti, es decir, Dios, te puede librar y decides ponerlo todo en sus manos. En el cuarto se hace un inventario de todos tus defectos de carácter. En el 5 se admite, en el 6 está uno dispuesto por fe a hacer los cambios. En el séptimo empiezas a pedir perdón para ser liberado. En el 8, el 11 aplica con el crecimiento espiritual, por eso lo tengo aquí, y es oración.
En el cuarto, cuando estamos desarrollando nuestro carácter e integridad, estamos haciendo una lista de las personas a las que hemos afectado, reparamos los daños y cuando volvemos a caer en cualquiera de estos defectos de carácter, rápidamente lo admitimos nuestra equivocación para corregirlo. En el quinto, bueno, la salud y el cuidado de los recursos. Eh, no encontré ninguno de los 12 pasos que pudiera encajarlo en ese específicamente, propósito y vocación, pero sí en el séptimo, contribución y generosidad. El doceavo paso habla de una vez que ya has sido rehabilitado, tú debes cerrar el círculo y llevar el mensaje a otros para que seas usado como Dios quiere que seamos usados para bendecir a otros. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.